Papito lindo, te damos gracias porque un día más, Señor, estamos delante de ti para poder escuchar esta palabra que tú traes el día de hoy, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y disponemos nuestros corazones, Señor, para que sea una tierra fértil, Señor, donde haga fruto, Señor, esa palabra, Señor, que podamos aprovecharla para nosotros mismos, Señor, y poder compartirla, Señor. Gracias te damos por tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Nosotros sentimos en nuestro corazón, Señor, y eso es lo más importante, Señor. Gracias por este momento, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir la palabra. Lleva como tema virtudes versus defectos. Ya se acabó el mundial, pero todavía vamos a compartir un poquito de el versus, virtudes versus defectos. Vamos a empezar en 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ya no somos más tinieblas, ¿verdad? Somos luz ahora, ¿verdad? Y estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Así que vamos a empezar con el significado de lo que es una virtud. El significado, según el diccionario de lo que es virtud, es una cualidad estable de una persona, ya sea natural o adquirida. ¿Por qué natural o adquirida? Pueden ser virtudes que de naturaleza por nacimiento nosotros ya traemos, pero también pueden ser adquiridas durante lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Lo más importante es ponerle mucha atención a las virtudes que vamos a ir adquiriendo durante nuestra vida, ¿verdad? Porque esas virtudes pueden convertirse en un defecto, ¿verdad? Las virtudes que de nacimiento nosotros ya traemos, lo que sí podemos hacer es darles un mal uso. Pero las que están dentro de nuestro corazón, porque Dios las puso, esas son las virtudes que nosotros tenemos que poner en práctica y son las cuales nos van a llevar a un éxito de trabajar y de vivir lo que es la palabra. Y en hebreo la palabra virtud se traduce como noum, que significa excelencia moral, integridad de carácter, pureza de alma y cumplimiento de deber. Más explícito el significado de lo que es, si vamos al original del hebreo, ¿verdad? Excelencia de moral significa tener buena moral igual a una buena virtud. Integridad de carácter, ser íntegros, ¿verdad? Ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro carácter. Muchas veces nos quejamos es que tenemos mal carácter, ¿verdad? Posiblemente lo que estamos haciendo es que lo estamos mal usando nuestro carácter, ¿verdad? Si nosotros somos tal vez, por poner un ejemplo, gritamos mucho. Dios nos dio ese don de tener una voz que pueda ser escuchada, pero lo que estamos haciendo es que lo estamos mal usando, ¿verdad? Tenemos que ir y preguntarle a Dios cuál es el propósito de esa cualidad, de esa virtud que nos ha dado y usarla para bien. Cumplimiento de deber, esa me llamó mucho la atención, porque ¿para qué nos da una virtud Dios? Para que cumplamos esa virtud. No simplemente nos la puso para que ahí esté y de vez en cuando la usemos, ¿verdad? Cuando nos conviene que la usemos esa virtud. No, Dios puso virtudes dentro de nosotros para un cumplimiento, para un propósito, ¿verdad? Recordemos que en Dios no hay despropósitos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar muy bien las virtudes a favor de lo que es la palabra. Segunda de Pedro, ahí cerquita, 1 del 5 al 9.
Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Perdón, creo que me equivoqué de texto. Segunda de Pedro. Así, perdón. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No solo es de tener una virtud, ¿verdad? Muchas veces podemos decir tenemos fe, pero aquí dice a nuestra fe agreguémosle virtud, a la virtud conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Podemos tener una virtud, pero no podemos ser ignorantes de la palabra. Para poner en práctica esa virtud tenemos que tener un conocimiento. De lo contrario, esa virtud posiblemente va a ser una virtud humanista, ¿verdad? Porque vamos a tratar de enseñar, hablar o vivir de lo que conocemos, pero tenemos que tener un conocimiento de lo que es la palabra y poner en práctica esa virtud. También tenemos que al conocimiento agregarle dominio propio. Qué difícil es a veces tener dominio propio, ¿verdad? Es bien complicado en varias situaciones. Hoy que el pastor estaba orando, decía, recuerden algún momento en el día de hoy, de los que vivimos, en los cuales hizo rema o vimos como siempre la mano del Señor, aunque sabemos, como Él mismo lo decía, que está en todo momento, en todo lugar, pero siempre nos hace algo reflexionar, ¿verdad? Ya por cuestión de andar corriendo por trabajo, estaba a las 6:05 tal vez todavía por la calle Martí, tenía que ir todavía a mi casa por mi familia, ¿verdad? Entonces, cuando yo volteé a ver, porque estaba aquí donde estaba antes Pais de la Martí, ahí estaba en el segundo nivel con un médico, cuando volteé a ver la Martí ya topada totalmente, ¿verdad? Dije, wow. Le escribí a Nancy y le dije, mira, está lista y si en dado caso me atraso más, pues te venís en un Uber, ¿verdad? En un taxi, porque creo que va a ser imposible que yo llegue. A la cual salí, camión de un lado, bus de otro lado, carros por otro lado, motos de lado y lado. Dije, bueno, tengo que atravesarme porque tenía que meterme para este lado, ¿verdad? El primero me dio vía y yo hablando por teléfono porque estaba diciéndole, mira que estés lista y esto. Cuando yo sentí los dos, el bus de este lado y el carro de este lado, se quedaron parados. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero sí lo sé, ¿verdad? Cualquiera diría, qué bueno, qué suerte tuve, ¿verdad? En esas cosas mínimas está el Señor. Él sabía que yo tenía una premura, si lo queremos ver así, de ir por mi familia y venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios nos abre camino. En cosas tan mínimas Dios nos abre camino. Y no terminó ahí. Iba allá sobre la calzada La Paz y se cierra un carril auxiliar. Y como siempre hay carritos así meros chimbirimbes que van tratando de adelantarse los muy pilas, ¿verdad? Porque quien hace eso es que a quien se cree que son los más buzos, ¿verdad? Pero también a veces por no tener dominio propio y por querer ir acelerado y apurado, dije no lo voy a dejar pasar porque yo voy respetando mi vía, ¿verdad? Entonces no lo dejé pasar. Y adelantito, cuando ya otra vez se volvió se convirtió otra vez en dos carriles, empezó a acelerar y a seguirme y a tirarme el carro y yo seguí de mi lado. Llegué al redondel y ¿qué creen? Dos carros adelante del carril que él iba, porque me ibas persiguiendo de alguna manera, frenó el carro y lo detuvo. No sé qué pasó porque yo seguí mi camino, no me iba a quedar a ver qué pasaba, ¿va? Ya no lo vi, pero yo sé que fue el Señor. Aunque yo cometí una imprudencia. Yo cometí una imprudencia porque no me iba a quitar un minuto darle vía. Aunque él no tuviera la razón, pero nosotros tenemos que ser más prudentes. Pero en esas cosas pequeñas es cuando Dios se manifiesta y nos dice, Señor, gracias. El problema es que muchas veces no aprendemos y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Pero más adelante hay un rema que Dios hoy me confrontó y me hizo darme cuenta de muchas cosas y como lo decía el pastor, eso tiene que cambiar mi vida.
Lo que hoy me hizo el Señor al leer su palabra me confrontó y es como que me estuviera diciendo, mira, ese sos vos. Y si no lo cambias, el final no es bueno. Pero más adelante voy a llegar a esa parte. ¿Qué tenemos que añadir a nuestra fe? Virtud, conocimiento. Conocimiento es lo que les hablaba, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el poner en práctica la palabra, el vivir la palabra. Decía la palabra profética hoy. ¿Cómo van a saber que tenemos algo distinto? ¿Cómo van a ver que nuestra vida ha cambiado? Con testimonio. Yo vi una imagen, creo que la compartí, que decía, tu forma de actuar puede ser el único evangelio que los demás puedan oír. Y dije, wow, qué cierto es. Nuestra forma de actuar, si nosotros nos comportamos bien, si nosotros tenemos un comportamiento en nuestro trabajo, igual que en nuestra casa, igual que en un lugar de diversión, la gente va a ver que somos iguales y eso se llama tener identidad y vivir la palabra en todos lados. Y la gente se va a preguntar, aunque no te lo pregunten físicamente, van a decir, ¿qué tiene Carlitos que ahora lo veo distinto? Ahora no actúa como antes era. Ahora no habla como antes hablaba. La gente se da cuenta. Cuidemos nuestro testimonio, porque eso va a hacer que muchas personas reaccionen. Y mejor si tenemos la oportunidad de que nos pregunten y compartirles la palabra, ¿verdad? Pero también hay que ser prudentes porque no siempre va a ser bien recibido, ¿verdad? Sabemos que dice, no nos los hacen a nosotros, se lo hacen a Él, pero hay que tener prudencia, ¿verdad? Dominio propio, oración y lucha contra las cosas de la carne, del mundo y de las tentaciones, ¿verdad? Porque el mundo no está contento con que nosotros estemos buscando de Dios. Las tentaciones están a la orden del día también. Pero depende de nosotros que tengamos un dominio propio de dejarnos envolver. Estamos recubiertos de carne, sí, pero tenemos un espíritu dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Y la palabra dice que tenemos un dominio propio. Tenemos que tener un espíritu dentro de nosotros vivo y activo. No va a ser fácil. Pero ¿qué es lo primero que se les viene a la mente ahorita cuando se nos presente una situación? Y el pastor lo dijo en la oración. ¿Qué hacer cuando se nos presente una tentación? ¿Qué haría Jesús? Tan sencillo eso, ¿verdad? Pero ¿cuánto poder hay en eso? Cuando se nos presente una situación así, si nos detenemos por un segundo y decimos, ¿qué haría Jesús? Sabemos que lo correcto, sabemos que va a ser, aunque no nos guste, es lo correcto. Pero muchas veces nos gana nuestro orgullo, nuestro qué dirán, nuestro soy débil si lo hago. Y no que te la llevas de muy pues y agachaste la cara. Eso es lo que haría Jesús, poner la otra mejilla. Eso tenemos que agarrarlo fuerte. Yo hoy hizo mucho rema cuando oí eso y lo ha dicho en otras ocasiones, pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero ¿qué haría Jesús en cada situación? Eso nos va a librar de muchas cosas. Eso nos va a ver distinto el problema que estemos enfrentando. No es una varita mágica, porque muchas veces creemos, ¿qué haría Jesús? Podría ser un escenario, ¿qué haría Jesús? Bueno, ¿y si estamos indecisos? ¿Y si no oímos? ¿Y si creemos que eso haría Jesús, pero realmente no lo va a hacer? ¿O queremos las cosas al instante, verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, todo tiene su lugar. Pero basémonos mucho en eso. ¿Qué haría Jesús en cada situación? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7.
Ahorita voy. 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Sobre todo dominio propio, pero también de poder. ¿Y cuál es el poder? La palabra, ¿verdad? De amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede. Esa palabra tan pequeña tiene mucho significado y mucho poder. El problema es que muchas veces no entendemos realmente qué es el amor. Muchas veces no entendemos, creemos que el amor es únicamente que yo ame a mi esposa y que yo ame a mis hijos. El amor es mucho más que eso, por supuesto, es parte de, pero el amor es mucho más que eso. Si realmente dentro de nuestro corazón vive lo que es el amor, muchas cosas van a ser distintas de enfrentarlas y lo mejor, cómo se van a resolver. Paciencia, qué difícil es tener paciencia. Pero es una de las virtudes que tenemos que tener para poder vivir una vida pegada a la palabra y para poder ser un buen testimonio para los demás. Una de las carencias que todos tenemos, pero no importa, sé que es difícil, pero luchemos contra eso. Nunca nos cansemos de decir es que es bien difícil, es que creo que no voy a poder. No es licencia caer una vez y otra vez y otra vez. Pero la paciencia tiene que ser parte de nosotros. Santiago 1:3. Santiago 1:3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando estemos en pruebas, lo primero que tenemos que tener es paciencia. Sumo gozo y gozo también. Pero ahí es donde es probada nuestra paciencia, porque muchas veces nos gana la impaciencia, ¿verdad? Nos vemos metidos en un problema, en una prueba, y sentimos que no salimos, sentimos que no vemos la luz. Pero ahí es donde es probada nuestra paciencia, ¿verdad? Dios no pone en nosotros algo que no podamos soportar. No crean que cuando le pidan a Dios que les dé paciencia, se acabó, más pruebas vienen. Y las pruebas van a ser de tener paciencia. Pero es donde Él nos está puliendo para que lleguemos a eso de tener una paciencia completa, ¿verdad? Somos muy impacientes, en todo somos muy impacientes. Queremos vivir una vida muy rápida, muy fácil, muy a la ligera. Tenemos que tener paciencia aunque nos cueste. La piedad es otra de las virtudes. ¿Qué es piedad? Dedicarse a los necesitados, tanto físico como espiritual. Todos somos necesitados. Posiblemente creemos que estamos bien, tenemos un buen trabajo, en casa no falta alimento, nuestra familia está bien. Siempre hay algo que vamos a necesitar. Y recordémonos que una vez alguien nos tendió la mano para ayudarnos. Siempre tenemos que tener piedad dentro de nuestro corazón, ser piadosos con los demás. Y es con todos, no es ser piadosos con quien nos cae bien, no es ser piadosos con el que medio nos llevamos, ¿verdad? Es ser piadosos con todos, hasta con nuestros enemigos, ¿verdad? Ser piadoso con mi esposa es fácil, más o menos. Pero ser piadoso con nuestros seres queridos de verdad no nos cuesta mucho, porque les amamos, les tenemos estima. Pero ser piadosos con nuestro enemigo, eso sí está complicado, ¿verdad? Pero realmente a eso somos llamados, a ser piadosos con todos. La palabra dice, cuando das al pobre, cuando das al hambriento, a Jehová prestas, ¿verdad? A pagar. No dice una vez, ¿verdad? Te lo volverá a pagar. Y si nosotros nos queremos imaginar a comparar cómo pagará el Señor, wow, debe ser algo muy grande, rico, delicioso. Pero ¿saben qué? No siempre va a ser plata. Que nuestros hijos no estén enfermos, nos lo está triplicando el pago.
Santiago 2, 15, 16. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué nos aprovecha, verdad? Vemos que alguien tiene necesidad y sabemos que posiblemente no tiene para comer. Dios te va a proveer. Por supuesto, Dios provee, pero nosotros tenemos que dar también físico. Tenemos que orar por ellos, por supuesto. Tenemos que decirles, lean y crean en Dios, por supuesto. Pero tenemos que ayudar físicamente. Muchas veces para eso sí no sabemos la Biblia, ¿verdad? Y aconsejamos conforme a la Biblia. Pero ¿qué estamos haciendo físicamente para ayudar a los demás? Hay mucha necesidad. Puede ser económica, puede ser física, puede ser espiritual. De muchas formas. Dentro de nuestra misma congregación, sin ir muy lejos. Hay una parte, un versículo de la palabra dice que tenemos que dar amor y que no falte nada dentro de los hermanos, dentro de la iglesia. No estoy parafraseando. Pero a eso somos llamados. Con los de afuera también, por supuesto, tiene que ser igual. Pero no puede ser que dentro de una congregación haya necesidades. Para eso somos todos hermanos e hijos de Dios. Yo lo ponía un ejemplo, creo que lo vi en una película, en un video. En una congregación regularmente siempre hay distintas profesiones, ¿verdad? Porque pues unos son mecánicos, carpinteros, doctores. Obviamente en congregaciones muy grandes vamos a encontrar pues posiblemente todas las profesiones o todos los oficios, ¿verdad? Pero dentro de nuestra misma congregación igual habemos muchas personas que tenemos distintos talentos, por decirlo de alguna manera, distintas profesiones. Entonces podemos ayudar. Y si no podemos, conocemos a alguien que puede ayudar. Con eso no quiero que lo entiendan desde el punto de que, bueno, si yo tengo que darle a alguien y no darle a mis hijos, para que entendamos esa parte. Porque todo va en orden. Y Dios de una manera ve siempre las obras. Por supuesto, no solo de obras vamos a conseguir nuestra salvación, ¿verdad? Pero es parte de. Entonces, tengamos un poquito más de amor, tengamos un poquito más de corazón y de verdad ayudemos. No sabemos cuán tan pequeño para nosotros puede ser la ayuda que demos, pero cuán tan grande sea la persona que lo está recibiendo. Siempre hay una razón para que una persona sea muy triste, muy alejado, muy callado, que se aleje de la congregación, que se aleje de ciertas cosas. Siempre hay un porqué. Muchas veces pueden ser excusas, pero siempre hay un porqué. Pongámosle atención a eso. Y ese no es trabajo solo de los pastores. Eso es trabajo de todos. Nosotros nos damos cuenta o no se dan cuenta si alguien no viene el domingo. Sí nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos llamar. Ahora cualquiera puede tener un mensajito, un WhatsApp, una llamada. Podemos llamar y preguntar, pero que sea no para de alguna manera para juzgar o decir, mira, ya ves, por eso estás así, no venís, ¿qué te pasa? No, te puedo ayudar en algo. Tal vez lo único que necesitan en ese momento es ser escuchados. Y nos podemos estar ahogando en un vasito de agua así, pero al ser escuchados y oír consejo de la palabra y saber que hay alguien que se interesa por nosotros, eso va a ser distinto. ¿Y saben qué? Hay que pasarla. Lo que nos hicieron a nosotros tenemos que dar. Y de lo que no nos han hecho también tenemos que dar. Tarde o temprano regresa. Tenemos hijos, tenemos familia, nuestro prójimo. No necesariamente tiene que regresar a nosotros. Pero si yo puedo hacerle un favor a Carlos, de repente él se lo va a hacer a alguien de su trabajo y va a ser la misma bendición. Pero es el ejemplo arrastra. Así que tengamos más amor y más corazón. Piedad,
de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tengamos piedad para con nuestros hermanos. Afecto fraternal, afecto entre el cuerpo de Cristo, amarnos, convivir, ayudarnos. Nuestra iglesia se llama amor, gracia y comunión. Realmente tiene que haber una buena comunión, un afecto fraternal, el sentirnos amados unos a otros, no importando el estatus social, no importando si a la vista de nosotros está bien o está mal, no importando si vemos su comportamiento no es el correcto ante nuestros ojos, no importa, tenemos que tener afecto fraternal por ellos. Es que ese niñito está muy chuco, yo no lo voy a cuidar. Es que ese hermanito, si me le acerco, no le han sentido ese olorcito que se carga, ¿verdad? Me siento de este lado porque solo los de este lado huelen bien, ¿va? Hacemos a veces mucha acepción de personas y no nos damos cuenta. O posiblemente nos damos cuenta, pero nos da igual, ¿verdad? Me incluyo yo, no estoy hablando de... Pero cambiemos eso. Yo les aseguro que han habido muchos cambios y van a ir creciendo y van a hacer muchas cosas grandes. Cosas que no nos deberían de sorprender, porque es Dios el que está actuando, es el Dios el que está transformando. Pero los cambios sí no se pueden ocultar ni obviar. Pero si nosotros contribuimos, nosotros vamos a ser parte de. Yo creo que hace 15 días lo iba a decir, pero por algo ya no lo dije. Si no estoy mal, hace 15 días o hace 3 semanas el pastor un domingo dijo, Dios ha hablado mucho a esta congregación de lo que va a hacer, ha dado mucha palabra, cosas grandes que va a hacer. Dijo, posiblemente no sea con nosotros, dijo, posiblemente sea con la nueva generación. Y amén a eso, por supuesto. Hay jóvenes, niños, pero por un momento mi corazón se entristeció. ¿Saben por qué? Nosotros estamos llamados para este tiempo. Pero ¿saben por qué mi corazón se entristeció? Yo quiero ser parte de lo que nos toque hacer, hacerlo. Lo que Dios ha hablado en nuestro tiempo, cumplirlo. Yo no quiero decir y excusarme, decir, es que es para después. Hay mucho joven que ellos lo hagan. No, yo no. Yo quiero ser parte de. Yo quiero vivirlo. Y no decir, Dios lo habló y no hice caso. O se hizo porque se va a hacer, pero no fui parte de. No. Yo no sé si ustedes lo pensaron o más de alguien le pasó por la mente, pero yo ese momento me entristecí y fui esa noche, oré y dije, Señor, yo no quiero no pertenecer a lo que nos toca hacer a nosotros. Por supuesto, siempre, ¿cuál es la promesa de Dios? Una de las promesas de Dios para esta iglesia, que la gloria postrera será mayor. La gloria de esta casa. Pero esta también va a ser buena y grande. Y yo quiero ser parte de ella. Así que no pensemos que lo que Dios habla no es para todos. Tiene su tiempo, tiene su momento. Hay cosas que no vamos a ver nosotros, de los que estamos aquí. Pero sí seamos partícipes de lo que Dios va a hacer en el tiempo que nosotros estemos aquí. Me desvío un poquito, pero amor, lo que les decía, cuán importante es el amor, el don grande del corazón de Dios. Vamos a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si uno padece, padezcamos con él. Si uno se goza, gocémonos con él. Si uno está triste, entristezcámonos con él. Si llora, lloremos con él. Pero no es igual uno
que dos. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor es parte fundamental. Y siempre apoyémonos y estimulémonos unos a otros. Si vemos que uno empieza a decaer, jalémoslo. Si vemos que uno ya no quiere, nosotros no lo vamos a convencer, pero sí podemos ser parte de hablarle, de decirle, mira esto. No te des por vencido. No te canses. Lucha. Aunque físicamente estemos viendo que es una situación bien complicada para nuestros ojos, nuestro deber es siempre alentarlo, orar, clamar, compartirle palabra, porque estoy seguro que por nosotros siempre hubo alguien o siempre hay alguien que lo hace. Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, y de 50 y de 10. Aquí es cuando Moisés decide delegar, porque él ya no era suficiente para ver todo lo que al pueblo le acontecía, ¿verdad? Pero lo importante que yo les quería resaltar de este texto, estamos hablando de la virtud. Escoge varones de virtud. Siempre tenemos que estar preparados y tener esas virtudes dentro de nuestro corazón, vivirlas y que los demás las vean. ¿Ustedes creen que si ven a una persona que es inconstante, que vemos que está en mal camino, que vemos que no es conforme, no está viviendo la palabra, podrá ser tomado en algún momento? Para la voluntad de Dios, Él puede escoger a cualquiera, pero siempre hay un propósito, y lo que puede pasar es de que nosotros mismos atrasemos lo que Dios quiere para nosotros, por nuestras actitudes, por nuestra forma de vivir. Muchas veces conocemos la palabra, hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas, pero tan fácil que es venir y cometer el pecado. Y después nos entra el remordimiento, ¿verdad? Decir, pero ¿por qué? Porque yo quise. Es sencillo. Nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Conocemos perfectamente el bien y el mal. Y aún conocemos la palabra. Hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero se nos presenta una tentación, caemos. Así de fácil. Y lo hacemos porque queremos, lo hacemos consciente. Por supuesto, podemos ir a arrepentirnos, pero lo importante es no volverlo a hacer. Pero si al poco tiempo volvemos a caer, puede llegar un momento en que Dios se aparte de nosotros. Sansón. ¿Cómo fue la muerte de Sansón? Primero su muerte espiritual, y luego de la forma que murió. Y él estaba escogido y llamado desde antes de que naciera para ser defensor. Y todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Pero de la misma forma que tenemos misericordia y amor de Dios, no dudemos que puede llegar un momento en que pueda ser muy tarde. No dudemos que puede ser un momento en que venga y nos quedemos. Yo tengo 34 años, tengo tal vez 5 o 6 años o un poquito más, 10 años de estar escuchando Jesús viene pronto, ¿verdad? Ya pasaron 10 años, 15 años y no ha venido. ¿Y si viene hoy en la noche? ¿Estamos seguros que todos nos vamos? ¿Estamos seguros que mañana al despertar posiblemente solo tú vas a estar en tu casa y los demás se fueron? No sabemos el tiempo, no sabemos el día, pero no juguemos. No juguemos, porque en un abrir y cerrar de ojos Él vendrá. Y en ese abrir y cerrar de ojos
Si se nos presentó el ejemplo que les ponía de que caímos, pecamos, una tentación, soy débil, la carne, nos quedamos. Entonces, mucho ojo, tenemos que estar siempre atentos, porque en cualquier momento podemos perder mucho. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El llevar la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que morir a todo, no a ciertas cosas. No hay pecados pequeños, no hay cositas que digamos, no hombre, eso no es muy malo. Si aquí nadie me está viendo, no ven en la iglesia cómo me comporto de bien, pues. Pero fuera de aquí, fuera donde nosotros supuestamente creemos que nadie nos está viendo, es una cosita pequeña, un pecadito, ¿sí ve? Chiquito. Así que tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Hablamos de las virtudes, ahora vamos a hablar de los defectos. ¿Qué es uno de los primeros defectos? Si hablamos de tener fe, es no tener fe, ¿verdad? Uno de los defectos es no tener fe. Y esos defectos son adquiridos, no son de nacimiento, no son naturales. Son los que hemos aprendido o mal aprendido para nuestra conveniencia y los ponemos en práctica. Ahí sí no nos es difícil ponerlos en práctica y no tener fe. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas aborrece Jehová. ¿Cuáles de esas alguna vez hemos tenido? Yo podría decir que tal vez, de alguna tal vez me salvo, pero de la mayoría en algún momento las tuve. Y ahora que estamos de este lado, no podemos ya tener ninguna. Y no tampoco de repente que nos salga la última. Miren la última: discordia entre hermanos. Voy por un buen camino, todo va bien. De repente metemos una pequeña discordia entre hermanos. Es que es por su bien. Si no lo corrijo yo, ¿quién? El que amas, corriges. Pero sabemos que hay un doble fondo. Sabemos que lo que estamos es buscando que haya una discordia. Eso aborrece Jehová. Y de muchas cosas. Pero eso es bien importante. Los defectos no necesariamente tienen que ser físicos ni mentales. Los defectos muchas veces creemos nosotros que son parte de nosotros. Creemos, hasta nos atrevemos muchas veces a decir: es que así soy yo, de esa forma fui enseñado. Posiblemente sí, de esa forma fuimos enseñados. Nos justificamos. ¿Y cómo son las justificaciones delante de Dios? ¿Qué es un trapo de inmundicia? De verdad. Voy a hablar al pastor de la Puerta del Muladar. Si nosotros morimos a todo eso, tenemos una nueva vida. Si nosotros ya somos nueva criatura, si nos llamamos hijos de Dios, pero nos gusta ir a oler eso, nos gusta abrirla un poquito. No, solo eso quiero ver, que no salgan todas. Si no es algo agradable, pero vamos e intentamos buscar. Vamos e intentamos abrir con un poquito que le demos lugar al enemigo,
con un poquito, hace un montón de cosas. Pero nosotros somos los que lo permitimos. Nosotros dimos el primer paso. Si estamos convencidos, si estamos viviendo la palabra, no vamos a ser tentados. El Señor Jesús fue tentado, pero nosotros lo buscamos. Como decía Silvia, después nos justificamos. Es que yo pensé que era para algo bueno. No le vi sus malas intenciones. Sí, tan bonito y bonita que se miraba, de la forma que me lo dijo. Yo creí que iba a ser un bien. No, nosotros sabemos, nosotros perfectamente sabemos cuando algo es para algo malo. No somos Dios para conocer los corazones de cada uno, pero sí sabemos cuando tienen una mala intención. Algunos de los personajes de la Biblia que por tener algunos defectos, por llamarlos de alguna manera, se perdieron del camino y vieron muerte. Balaam era un profeta de Madián. ¿Han leído la historia cuando va por el camino y se le presenta y la burra le habla? Es burra, ¿verdad? O la asna, perdón. La asna le habla. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción si vemos que un asna nos habla? Pero la reacción de Balaam fue darle 3 riendazos o chicotazos o no sé cómo. Pero Dios tuvo que abrir sus ojos para que viera, sus ojos espirituales. Muchas veces nosotros no vemos porque vemos con nuestros ojos. Muchas veces no vemos lo que Dios nos está hablando. Miren hasta dónde llegó a hablarle a través del asna. Muchas veces nos habla a nosotros de formas más fáciles y no entendemos, pero es porque estamos viendo con nuestros ojos. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos espirituales puedan oír. De esa forma vamos a saber cuál es la buena y perfecta voluntad para nosotros. Saúl, por desobedecer a Dios, Dios lo desecha como rey, empieza su muerte espiritual y su muerte física. Él era rey de Israel. Dios lo ungió a través de Samuel. Vemos en la palabra cómo al principio Dios estaba con él, todo lo que logró Saúl. Pero muchas veces uno de los problemas es de como ya somos supuestamente super reyes, en este caso hablando de Saúl. Por lo que vemos, Saúl era altísimo, ¿verdad? Era un guerrero, ¿verdad? Pero le ganó buscar la vanagloria, le gustó más el poder. Él quería sobresalir, hacer su voluntad y vio su muerte. Desobedeció a Dios. Eso podemos tomarlo como un defecto. Sansón, de lo que les había hablado. Vamos a 16:1. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. El uno era el que quería resaltar. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Muchas veces yo he leído la historia de Sansón y sabemos bien cómo fue, pero si le ponemos atención al versículo 1, desde ahí empezó el problema de Sansón. Él le dio lugar a sus pasiones. Pero ¿saben qué? Es lo que yo les decía, lo que Dios hoy tocó mucho mi corazón. Él sabía que Dios estaba con él y pecó. Pero después Dios siguió con él. Después de ese momento Dios siguió con él. Y él dijo: entonces eso no lo ve mal Dios. O entonces Dios ya me perdonó. Pero siguió. Es lo que les decía, podemos pedir perdón y vamos a ser perdonados, pero no tenemos que volver a hacerlo. Porque Sansón aquí dijo: bueno,
Siguió con sus pasiones y no se arrepintió. Sí pidió perdón posiblemente, pero no se arrepintió porque lo volvió a hacer y le dio lugar a sus pasiones. Hasta que Dios se apartó de él, vio su muerte y qué forma de muerte, ¿verdad? Es la parte que yo les decía. Realmente cuántas veces hemos visto que Dios está con nosotros, pero pecamos, pero como a los 2 días vemos otra vez la bendición y la misericordia de Dios, decimos, Dios lo pasó por alto, ¿verdad? Dios tal vez ni lo vio, tal vez estaba ahorita en otro país cuando dice eso, no lo vio. Entonces creemos de que fue algo insignificante, ¿verdad? No, eso es misericordia de Dios para nuestras vidas y nos da una nueva oportunidad. Entonces, ojo, no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. Y eso fue lo que me confrontó, el de saber que Dios se puede apartar de mí. Que Dios puede llegar a un momento que se aparte de mí y voy a ver muerte. ¿Y saben qué es lo peor? Puede ser una muerte eterna. Y de ahí no hay regreso. No juguemos con eso. No juguemos a que Dios es lleno de amor, que es lleno de misericordia. Sí lo es, pero no lo tomemos como juego, porque se puede apartar de nosotros y las consecuencias pueden ser irreversibles. Algunos de los defectos, desobediencia, lo que veíamos en Saúl, es desacatar una norma, una ley, un mandato, un llamado. Efesios 5:6. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La desobediencia nos lleva a que Dios pueda mandarnos un mal. Dios puede darnos una muerte y apartarse de nosotros. Y eso es lo que nos lleva la desobediencia. Incrédulos, los oximorrones es, ¿no? Oximorrón. Incrédulos, ¿cuántas veces decimos que sí creemos? Mañana no creemos. Pasado sí creemos. Si tenemos problemas, entonces creemos. Si estamos bien, está bien, no creemos. No podemos ser incrédulos. Los incrédulos, el ser incrédulo no nos lleva a nada bueno. No podemos dudar ni un segundo y las consecuencias pueden ser o son fatales. Hebreos 3, 18 y 19. Hebreos 3, 18 y 19. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Desobediencia, incredulidad. No entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Eso es una de las consecuencias que nos puede traer el ser incrédulo y el ser desobedientes. Vanagloria, buscar reconocimiento de hombre, ser famoso, ser importante, tener un estatus, un nivel. Eso es lo que muchas veces nos gana. Esa es una de las cosas con las cuales hay que luchar y morir. Si Dios te puso en algún lugar, si Dios te dio una bendición grande, si hubo algo que movió tu corazón y dijiste, wow, Dios, no pensé que esto fuera para mi vida, démosle la gloria a Él, vivámosla y sigamos siendo los mismos. En su momento va a llegar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, pero no tratemos de buscarlo, porque entonces estamos buscando un reconocimiento, una vanagloria, y eso lleva mucho a la perdición. Podemos poner muchos ejemplos de políticos, jugadores, personas que son reconocidas, el tipo de vida que han tratado de llevar cuando ya tienen mucha plata, cuando ya tienen mucho poder. Ya no hay nada que los deje tranquilos, que los deje satisfechos. Siempre hay algo que ellos buscan para sentirse completos, y ese algo es porque no tienen a Dios en su corazón. Es mejor tener a nuestro Señor con nosotros y que posiblemente nos falte algo físico, pero la recompensa va a ser mejor. Los que amamos y servimos a Dios, los que compartimos su palabra, nuestra recompensa es la vida eterna.
Como lo ha dicho el pastor, la vida eterna ya la estamos viviendo. Pero si la descuidamos, podemos tener una muerte eterna. Falta de capacidad, pues muchos podríamos decir: es que no tengo la capacidad para hacerlo, no tengo la capacidad para enseñar, no tengo la capacidad para hablar, para tocar un instrumento, para cantar, para todo lo que nos podamos imaginar. Pero Dios da dones, talentos, muchas veces que no creemos que los tenemos, pero es porque no los hemos usado o los hemos mal usado para el mundo. Pero la capacidad, yo estoy seguro que todos la tenemos. Lo importante es que nosotros lo creamos. Lo importante es pedirle a Dios esa sabiduría, y con obediencia vamos a obtener sabiduría. Y lo que nos cuesta, el área que nos cuesta, Él en esa parte es donde se va a glorificar. Pero tenemos que tener un corazón, como lo he dicho, no solo dispuesto, tenemos que tener un corazón utilizable. Cualquiera puede tener un corazón dispuesto. Yo creo que en una plática con el pastor Felipe y Estuardo hablaban de que, y me impactó porque ellos le decían: es que puede ser que una persona pase y comparta la palabra, pero posiblemente él tiene una vida desordenada. Pero entonces, ¿por qué tiene el respaldo de Dios? Fue la pregunta que a mí se me vino, ¿verdad? Sería lo primero que nos preguntaríamos, ¿verdad? Pero ¿no te acordás que esa noche oró y se sanó a alguien? Pero mira, aquí están las pruebas de lo que él está haciendo, de lo que vive detrás de la iglesia, detrás de cualquier lugar. Entonces no podemos tratar de tener una máscara o tratar de querer engañar a alguien. Sí vamos a poder engañar a alguien, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Y tarde o temprano nuestro día va a llegar. Los que reciben la palabra, hay una parte de cuando Pablo le habla a Timoteo, donde dice: no importa quién la dé, no importa quién sea la persona que comparta la palabra, lo importante es que la palabra llega. Lo más importante es quien la recibe. Muchas veces no es importante quién la da, sino quien la recibe. Y si ese alguien puso su corazón dispuesto, hizo rema y dio fruto a esa palabra, se glorificó el nombre de Dios. Si yo estoy mal, yo en un momento tengo que entregar cuentas. Dios me va a confrontar. La persona que recibió la palabra, qué bendición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho balance en darnos cuenta que no podemos tratar de engañar a Dios. No puede ser burlado Dios. Corintios 12:11. Primera de Corintios. (12:11). Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones, Él se los da a que Él quiere. Los frutos están bien claros. Vamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos eso de nuestra vida y los vivimos, los frutos del Espíritu, es porque estamos viviendo una vida correcta. Los dones los da Dios también. Hay dones espirituales, pero no necesariamente, es lo que les decía hace un ratito. Si tenemos un don de alabanza, de enseñanza, de tocar un instrumento, no necesariamente
puede ser que nosotros estemos viviendo todos esos frutos o estemos dando esos frutos. Cuidemos mucho esa parte. Cuidemos mucho esa parte, porque no podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos y mucho menos engañar a Dios. Yo lo veo así, de esta manera, y lo escribí aquí. Los frutos son el resultado de compromiso, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, y los dones son el resultado de activar los frutos en uno y ponerlos en práctica. Así que cuidemos mucho de dar buenos frutos, y los dones que nos ha dado el Señor, utilicémoslos, que para eso nos los dio. No nos los dio para el mundo, nos los dio para su obra. Pongámoslos en práctica. Nos podemos equivocar, todos estamos para aprender, pero lo importante es activarlos, ponerlos en práctica, y Él nos irá perfeccionando en la medida que nosotros vayamos también dejándonos guiar y ser enseñados. Por lo cual somos llamados a anunciar las virtudes de Jesús. Activemos nuestras virtudes y muramos a nuestros defectos. Recordémonos que era virtud, según el diccionario, es una cualidad estable de una persona, ya sea natural o adquirida. ¿Qué significa estable? Que siempre está, que es permanente. No podemos decir, esta virtud hoy sí no la tengo, mañana sí, porque voy a estar enfrente de todos, pero hoy no. Y los defectos, muramos a los defectos. Eso sí no los tenemos que tener en ningún momento, ni frente a cualquier persona. Así que virtudes todos tenemos, naturales y de las que hemos adquirido. Y si creemos que nos falta alguna virtud, pidámosela a Dios. Yo estoy seguro que Él nos las va a dar. Y los defectos, muramos a los defectos. Llevémonos esto en nuestro corazón y sepamos que todos tenemos la capacidad y las virtudes para compartir el Evangelio, vivirlo y sobre todo ser ejemplo para el más cercano, que es nuestro prójimo, ¿verdad? Así que Dios los bendiga.